Sí, sí, sí. Bueno, ya lo tenéis. Hola. Hola. Carlos ha ido para allá, para Vitoria, para lo del acto de comisiones obreras. ¿Será que coincidimos en plato? Sí, sí, sí. Hacia acá había un bypass en la N1 ahí, bueno, la ruta estaba bien, no, estaban dos camiones o tres. Y ya... Sí, bueno. Pero luego, claro, luego esto, pues con el viento nos bajará la tarde, ¿no? Nosotros hemos tenido que acceder por vía de tren, salimos en el hospital. En helicóptero. Sí. Colocaremos a los miembros del gobierno de Navarra a partir de... Eres un perro real, ¿eh? Sí, echamos un paso casi caemos todos. Por eso, Igual un poquito más a este... No, aquí estoy. Nada, no te preocupes. Foru Gobernuaren ordezkariok, Eusko Jaurlaritzaren ordezkariok, jaun Andreok, egunon. Hasi baino lehen, gaur presidenteak esan duen bezala, Josu Erkoreka lehendakari ordeak ezin izan du bilera honetan parte hartu. Ondo dakizuenez, egun hauetan eta atzo eta gaur bereziki, alerta egoeran euri eta luizi handiengatik gaude. Bi erkidegoetan jasaten ari garen egoera da eta lanean eta elkarlanean jarraituko dugu arazo guztiak ahalik eta azkarren konpontzeko. Eta hau beste arrazoi bat da zuhurtzia mantentzeko eta mugikortasuna ahalik eta gehien murriztu egin ahal izateko. Como ha dicho la presidenta, el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, no ha podido acompañarnos en este encuentro. Como saben, hemos convocado la mesa de crisis en Euskadi por la incidencia de las fuertes lluvias, de las precipitaciones y también por la afección que estamos padeciendo a causa de desbordamientos de ríos y desprendimientos de tierras. Esta es una situación que se está produciendo en ambas comunidades y seguiremos trabajando y colaborando para garantizar la seguridad de todas las personas. En todo caso, es una razón más para reducir la movilidad y los contactos al mínimo imprescindible. Gaur gure bi erkidegoen arteko harremanak elkarlanaren bidetik sustatzeko eta areagotzeko pausu berri bat eman dugu. Eskertzen dugu Nafarroako gobernuaren ongi etorria eta harrera. Pandemia garai hauetan lehentasuna osasuna da, baina honekin batera azpimarratzekoa da ditugun arazoei konponbide partekatuak eskaintzeko nahia eta gogoa. Ondo prestatutako lan bilera izan dugu, giro honean garatu dena eta emankorra izan egin dena. Hoy hemos dado un nuevo paso para reafirmar el espíritu de colaboración entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Euskadi. Agradecemos la acogida y el interés del Gobierno de Navarra y especialmente de su presidenta María Chivite. Ha sido un encuentro bien preparado, un encuentro cordial y fructífero. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar nuestra visión sobre el momento político, económico, social y también sanitario, como ella misma ha reflejado. Somos conscientes de la trascendencia del momento que vivimos. Debemos atender la prioridad de garantizar la salud pública. A su vez, debemos afrontar profundos cambios y transiciones globales, tecnológica digital, energético medioambiental, demográfica, social y sanitaria.
Estas transiciones reclaman toda nuestra capacidad de cooperación institucional y de colaboración público-privada. La pandemia que estamos sufriendo desde marzo de 2020 es una buena muestra de que los desafíos son globales. Es preciso compartir e intercambiar experiencias, aprender juntos para responder desde la colaboración. Y esta es una lección aprendida que compartimos. Ambos gobiernos mantenemos acuerdos de colaboración con nuestras comunidades vecinas. Es nuestra forma de entender las relaciones de convivencia. Y junto a ello reconocemos una relación especial y singular de hermandad entre el País Vasco, Euskadi y Navarra, basada en una afinidad histórica, cultural, lingüística y socioeconómica compartida. Gure bi erkidegoen arteko anaitasuna azpimarratu nahi izan dugu. Elkar aitortzen gara, errespetatzen gara, eta etorkizuneko bidea elkarrekin egin nahi dugu. Gure historia partekatu dugu, erakundetzearen bidean aurrera egin dugu, eta lankidetzarako hitzarmenak sinatu ditugu. Gaur sinatu dugunak, 2016 urteko maiatzaren 10ean Gasteizen onartu genuena eguneratzen du, eta horrekin batera eremu berriak jasotzen ditu. Hala nola, migrazio politika, biktimaen memoria edo garapen jasangarrirako helburuak adibidez. Hitzarmen berri honek gure gobernuen aldebiko harremanen bidez garatuko ditugun 29 esparru jasotzen ditu. Somos territorios hermanos, nos respetamos, nos reconocemos y queremos avanzar juntos. Hemos compartido momentos importantes de nuestra historia. Hemos recorrido un mismo camino y participado juntos en la creación y desarrollo de instituciones comunes. A lo largo de nuestra historia reciente hemos formalizado diferentes acuerdos globales de cooperación. En este tiempo hemos ido ratificando y adecuando los ámbitos de trabajo común y colaboración en beneficio de nuestra ciudadanía. El Protocolo General de Colaboración firmado hoy actualiza el suscrito en Vitoria-Gasteiz en mayo de 2016 e incorpora nuevos ámbitos: política migratoria, memoria de las víctimas o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que compartimos. Este nuevo protocolo recoge expresamente 29 ámbitos de actuación en los que venimos trabajando de forma bilateral y en los que deseamos profundizar a través de los diferentes departamentos de ambos gobiernos. Se han mencionado servicios sociales, empleo, vivienda, salud, juventud, cultura, política lingüística, memoria, convivencia y derechos humanos, protección civil, medio ambiente, turismo, desarrollo económico, educación, autogobierno o investigación. Son una buena muestra de nuestra voluntad de seguir caminando juntos. Agradezco a las y a los vicepresidentes, vicelehendakaris, y a las y a los consejeros de ambos gobiernos el trabajo práctico y ambicioso que han planteado para dotar de una nueva dimensión de futuro a este acuerdo de colaboración. Gaurko bileran Europaren etorkizuna ere izan dugu hizpide. Herri, kultura, hizkuntza eta nortasun aniztasuna Europaren abantaila bat da. Gure partetik, Akitaniarekin batera, euroeskualdea osatzen dugu, Pirinioetako lan elkargoan parte hartzen dugu eta ardatz Atlantikoaren lurraldea partekatzen dugu. Europa eta mundua ere geroz eta esparru globalagoa izango da eta espazio horretan gure papera aldarrikatu nahi izan dugu. Argi dago, gertutasunean, elkarlanean eta elkartasunean oinarritutako harremanak sustatuz lortuko dugula partekatzen ditugun helburuak betetzea. Conformamos con Nueva Aquitania una gran eurorregión a ambos lados de los Pirineos. Compartimos también la comunidad de trabajo de los Pirineos. Somos una rótula fundamental del arco atlántico, un espacio de oportunidad que quiere ser protagonista de una Unión Europea más integrada, activa, competitiva, solidaria y respetuosa con los pueblos, culturas, identidades y naciones que conviven en su seno. Europa y el mundo es un espacio cada vez más abierto y global. Hoy reivindicamos nuestro papel en este espacio global, nuestra convicción de que juntos somos más fuertes, sumamos y construiremos un futuro compartido. Este es el mensaje de confianza que inspira este encuentro. Eskerrik asko, egun ona izan dezazuela eta oraingo honetan galderaren bat izango bazenute, zuen esanetara. Eguerdión, lehendakari, vicepresidentes, vicelehendakaris.
consejeras, consejeros. Bueno, en primer lugar, y en un día como hoy, quiero lo primero agradecer a los servicios de emergencias y a todo el personal que está trabajando intensamente para atender las incidencias derivadas de este episodio de precipitaciones que está derivando en inundaciones y en dificultades de distinta índole. Para las dos comunidades, además lo hemos comentado, que hoy estamos aquí, pues es verdad que son momentos difíciles, que tenemos activados los comités de emergencias. De hecho, el vicepresidente ya ha dado cuenta de la actualidad en ese sentido y que, por supuesto, pues vamos a seguir informando, lo vamos a hacer de manera puntual, con todo lo que vaya aconteciendo. Y pido también, aprovecho la ocasión para pedir a la ciudadanía prudencia y paciencia, porque todavía en esta gestión de las inundaciones pues nos quedan horas y días pues complicados. Y, desde luego, pues lo primero también agradecer al Lehendakari, a todo el equipo que le acompaña de Gobierno, pues que esté aquí presente a pesar de las dificultades en esta cita. Es verdad que Erkoreka no ha podido venir, pues todo el tema de la coordinación, pero bueno, en todo caso agradecida de todo el equipo que le acompaña al Lehendakari. Bueno, pues hoy, como han visto ustedes, hemos firmado ese protocolo de colaboración entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco, dos comunidades vecinas. Esto se encarna también, bueno, pues los protocolos que vamos firmando y en esas bilaterales que vamos teniendo con los gobiernos de las comunidades vecinas, que además venimos trabajando y venimos cooperando desde hace años atrás en muchos temas que son de intereses comunes para los dos gobiernos, pero fundamentalmente para la ciudadanía de ambas comunidades, y que lo vamos a seguir haciendo desde la lealtad institucional y con un objetivo claro, que es prestar mejores servicios a la ciudadanía. Y entendemos que desde la colaboración entre gobiernos, desde esa lealtad institucional, creo que es una buena oportunidad para el desarrollo y para el progreso de ambas comunidades. El anterior protocolo fue firmado en el año 2016 y este que hemos firmado hoy pues nos permite adecuar las propuestas pues al tiempo y al contexto que nos está tocando afrontar. Y quiero agradecer al Lehendakari y al conjunto del equipo que le acompaña el trabajo hecho para llegar hasta este punto. Me consta que los distintos departamentos han ido afinando las iniciativas para que el protocolo sea un documento muy completo, que abarca muchas materias, pero además aterriza en ellas para hacerlo más práctico y más operativo. Servicios públicos, infraestructuras, conocimiento compartido, proyectos que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural son los ejes fundamentales en torno a los que se firma este acuerdo. Sin entrar en los detalles, porque el documento es público, lo van a conocer, lo van a tener todos ustedes, sí que quiero citar algunos de ellos que por su carácter creo que son especialmente relevantes y que definen muy bien la motivación que nos une a ambos gobiernos. Fundamental, como le he dicho al inicio, mejorar la prestación de servicios para atender mejor a las personas en distintos ámbitos, pero sobre todo lo que tiene que ver con programas destinados a personas mayores, acuerdos para que las personas con dependencia puedan acceder a los servicios de la otra comunidad, también lo que tiene que ver con infancia. Contemplamos trabajar en materia de cooperación y en el ámbito de las políticas migratorias en sus distintas vertientes, desde todo lo que tiene que ver con la acogida hasta temas de convivencia. Es conocida también la política de garantías de ingresos e inclusión que cada una de las comunidades desplegamos, en nuestro caso la renta garantizada, y ahora también tenemos en común ese traspaso del ingreso mínimo vital a nuestra comunidad, para realizar también actividades conjuntas, por ejemplo, en materia de formación o intercambio de experiencias en materia de buenas prácticas, porque en estas transformaciones que tenemos que hacer, creo que la educación y la formación en competencias es un núcleo fundamental. Evidentemente, el empleo, su calidad nos preocupa. Hace unos días, además, conocimos los últimos datos. Es verdad que Navarra lleva 9 meses seguidos de descenso del desempleo, batiendo récords históricos de afiliación a la Seguridad Social, pero queremos avanzar en la calidad del empleo, reducir la temporalidad, reducir la siniestralidad laboral y también nuevos perfiles que nos demanda el mercado laboral, que está avanzando hacia un mercado más innovador y más digital. Quiero destacar otra de las medidas, que es vivienda. También es una de las preocupaciones fundamentales de la ciudadanía, sobre todo en lo que tiene que ver con jóvenes. Y para que ese derecho subjetivo se haga una realidad, creo que ahí tenemos objetivos compartidos en las dos comunidades. Impulsamos la promoción pública, apostamos por la edificación sostenible, la eficiencia energética, fundamental la rehabilitación y esa parte de demanda que tiene la juventud.
Compartimos la necesidad de que la igualdad sea un hecho, que pasemos de los discursos a que sea una igualdad real y efectiva y de seguir trabajando en su consecución. Y bueno, pues en este apartado incluimos distintas actuaciones, entre ellas la coordinación de recursos de acogida y de atención. También lo comentábamos en este pequeño encuentro que hemos tenido en el despacho, que bueno, pues en estos tiempos de pandemia, si algo se ha demostrado fundamental en esa coordinación en todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario. La colaboración siempre ha existido, existe, pero queremos impulsar otros aspectos como la salud pública o las tecnologías y otras cuestiones, bueno, pues como la actividad física o el deporte, que también contribuyen al bienestar y a una mejor calidad de vida. En educación, otra área relevante, pues también dedicamos esfuerzo importante en actuaciones preferentes como, por ejemplo, la atención al alumnado que reside en las zonas limítrofes de nuestras comunidades, al espacio europeo de enseñanza superior, formación profesional, etc. Nuestros modelos de desarrollo están muy vinculados a la innovación, temas de digitalización, estrategias de especialización inteligentes, que también tienen sus propuestas, cuestiones de energía, de clústeres, biotecnología, bueno, pues también están presentes en este protocolo, igual que las infraestructuras, que son herramientas necesarias, ya sea de comunicación, como el tren de altas prestaciones, que entendemos que es necesario impulsar. También cuestiones de cultura, de medios de comunicación, la captación de EITB en Navarra, esa colaboración entre ambas instituciones desde el respeto al ámbito institucional de cada una de las comunidades, así como la colaboración y promoción del sector audiovisual navarro. Y también recoge la cooperación interregional. Bueno, pues además somos comunidades que cooperamos en distintos espacios europeos de cooperación. También en cuanto a política lingüística, vamos a trabajar de manera conjunta las cuestiones de enseñanza en euskera, la enseñanza a personas adultas o los estudios en torno a la realidad sociolingüística. Y también algo muy importante para las dos comunidades especialmente, paz, convivencia y derechos humanos. Colaboramos desde el convencimiento de que sin convivencia no hay posibilidad de que las sociedades progresen y de que el rechazo a la violencia es una premisa democrática. Ambos gobiernos compartimos la necesidad de la completa deslegitimación de la violencia, tanto en los escenarios pasados como también en el presente y en el futuro. Y desde luego hoy aquí una vez más trasladamos a ambas comunidades nuestro cariño, apoyo y empatía a las víctimas y defendemos que la verdad, la justicia y la reparación son cuestiones irrenunciables y la base de un trabajo común. Reflejamos también actuaciones en protección civil y seguridad pública. Esto, como digo, es un resumen de un documento que van a conocer en toda su extensión y, en definitiva, nos ratificamos con un compromiso de colaboración en beneficio de la ciudadanía y de que nos afianzamos en un modelo de trabajo en el que creemos que es un modelo de trabajo, como digo, desde la lealtad institucional y desde la cooperación y desde la colaboración. El Gobierno de Navarra ha apostado por hacer de la inteligencia colectiva y de la colaboración entre administraciones y también con la iniciativa privada una manera de trabajar y de avanzar, porque entendemos que así beneficiamos al conjunto de la ciudadanía. Somos comunidades vecinas con lazos que van mucho más allá que los lazos meramente institucionales, son lazos históricos, familiares, de amistad, de vecindad, que nos acercan y que nos empujan a seguir en esta línea colaborativa y de cooperación. Espero, Lehendakari, que sigamos ofreciendo al conjunto de la ciudadanía, de tu comunidad y de la mía, pues acuerdos que sean fructíferos y que sean útiles, como digo, al conjunto de ambas ciudadanías. Y espero también que la recuperación social y económica tras la pandemia llegue a todas las personas. Ese también tiene que ser nuestro objetivo. Tenemos herramientas, tenemos buenos indicadores de partida para afrontar este tiempo y estoy segura que este protocolo también será una herramienta más que contribuya a esa recuperación y esa reactivación económica y social que nos exigen, además, bueno, pues audacia, capacidad de entendimiento y de prospección para actuar de una manera proactiva ante los retos que tenemos encima de la mesa. Así que muchas gracias. Eskerrik asko, Lehendakari. Y de las inundaciones a las que también han hecho alusiones, ambas comunidades comparten también ser en estos momentos dos de las comunidades con mayor incidencia del COVID. Ha dicho el Lehendakari que han tenido tiempo de hablar de la situación sanitaria. No sé si se plantean algún tipo de medida común, además de las que ya tiene cada comunidad. Y en concreto, el Lehendakari hace una semana dijo que iban a solicitar en los próximos días a la justicia ampliar el uso del pasaporte COVID. ¿Lo han pedido ya? ¿Cuándo lo van a pedir? Bueno, pues también esto, efectivamente, la situación de la pandemia ha sido una de las cuestiones que hemos compartido en nuestro encuentro. Bueno, y hemos puesto encima de la mesa, bueno, pues cuáles son las estrategias que son comunes, ¿no? De cómo afrontar, de cómo vamos a afrontar
bueno, pues esta situación complicada que nos está tocando vivir de la pandemia. Hemos hablado de reforzar y adelantar todo lo que tiene que ver con la vacunación, piensa de los mayores de 60 años, lo de los 70 ya está, bueno, pues prácticamente culminada, también el tema de menores, sanitarios, sociosanitarios, como digo, acelerar lo más posible la vacunación, yo creo que esa es una de las patas importantes. Hemos hablado también de la cuestión del pasaporte COVID. Como sabéis, Navarra también se está planteando en estos momentos ampliar los espacios en los que se requiere pasaporte COVID. Es una de las cuestiones que tenemos encima de la mesa. Y también, bueno, pues reforzar todo lo que tiene que ver con esas recomendaciones, con el cumplimiento estricto de las medidas higiénicas, bien sea uso de mascarillas, etcétera. Creo que en estos momentos, bueno, pues vamos a hacer una recomendación muchísimo más estricta del cumplimiento de las medidas y, como digo, valorando todo lo que tiene que ver con el pasaporte COVID, ampliarlo a más sectores. En relación en Navarra y en Euskadi, yo desconozco cómo están abordando otras comunidades autónomas las diferentes olas del virus. Lo que sí puedo decir es que en Euskadi, me consta también que así es en Navarra, desde el primer día estamos tratando de detectar todos los casos posibles, incluidos los asintomáticos. Por lo tanto, yo creo que una primera constatación y una consideración es que tener una tasa de incidencia elevada, conocida, depende también del número de test realizados. Y por nuestra parte, desde luego, vamos a seguir realizando el máximo posible de test, porque este es el primer paso para la prevención o de la prevención. El pasado viernes nos reuníamos en Vitoria-Gasteiz el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil, el llamado LABI, en Euskadi, y ya en aquel momento dábamos cuenta de lo que era la sentencia del Tribunal Supremo, a lo que era la necesidad de requerir el certificado de vacunación. A mí no me gusta denominarlo pasaporte COVID, aunque sea coloquialmente como es conocido, sino insistir en que es el certificado de vacunación, con la importancia que ello tiene de la conciencia de la sociedad de la vacunación. Y en ese sentido, bueno, planteamos también en la reunión del Consejo Asesor del LABI la posibilidad de ampliación de ámbitos de solicitar el certificado de vacunación. Así ha venido trabajando el Departamento de Salud. El Departamento de Salud hasta esta misma mañana ha estado trabajando en lo que es el informe sanitario, el informe jurídico también y el borrador de decreto, que ya lo ha trabajado, lo ha puesto a disposición del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno y de Lehendakaritza, y si no es hoy, por las horas en las que nos hallamos, será el lunes cuando elevemos dicho decreto con todos los informes jurídicos, informes sanitarios también al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para su autorización. Egun Gasteizen izandako labiaren abileran, orduan eman genuen ordura arte epaitegi gorenak emandako ebazpenaren berri, eta han bertan planteatu egin genuen txertaketaren ziurtagiri hori eskatzearena beste esparru batzuetara hedatu egin ahal izatea. Horretan aritu izan da Osasun Saila egun hauetan zehar, eta gaur bertan dagoeneko eginda ditu Osasun Sailak bai bere dekretu zirriborroa eta baita bere txosten juridikoak eta osasun txostena Gobernantza eta Autogobernu Sailarekin batera eta Lehendakaritzarekin batera partekatuko du, eta den ordutegia delarik ez da gaur ahal izango genuken epaitegi gorenera, auzitegi gorenera jotzea, baina gaur ez bada astelenean izango da jo egingo dugula txertaketa ziurtagiri hori beste esparru batzuetara edatu ahal izan dadin epaitegi gorenari bere baimena edo bere onespena eskatuz, Euskadiko epaitegi gorenari. Bueno, yo creo que es constatado también, como decía en la primera respuesta, que la transmisión del coronavirus tiene un terreno abonado en los espacios interiores. En los espacios interiores no suficientemente aireados o ventilados, por lo tanto seamos conscientes de cuáles son los ámbitos en los que podemos estar planteando. Otro ámbito es el de aquellas concentraciones, aglomeraciones de personas sin guardar las debidas distancias y sin utilizar las medidas preventivas, como es el uso de la mascarilla. En ese sentido, los ámbitos que en Euskadi estamos planteando de ampliación de la requisitoria del certificado de vacunación
son, por una parte, establecimientos de hostelería, restauración en general, ámbitos de espacios interiores deportivos, polideportivos, como pueden ser también los gimnasios, también. Otro ámbito puede ser el de los centros sanitarios, centros sociosanitarios y los centros penitenciarios, que son competencia ya de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Son ámbitos en los que estamos planteando la ampliación del requisito de enseñar, mostrar el certificado de vacunación, junto con lo que es también la recomendación a las autoridades municipales para lo que es la limitación de actividades que puedan suponer un factor de riesgo por acumulación de personas o concentración de personas o aglomeración de personas. Bueno, como he comentado, estamos bastante, si no me equivoco, reunión con el sector hostelería y en las medidas que se pongan encima de la mesa. Lo vamos a hablar con el sector, pero bueno, pues ya avanzamos la semana pasada que en el ámbito residencial es uno de los ámbitos donde nos estamos planteando y seguramente la decisión la tomemos pues en torno a la semana que viene, ampliarlo, como digo, a más ámbitos y uno de ellos es el ámbito residencial. Bien, la primera cuestión que yo querría destacar es que la primera barrera para lo que pueda ser la transmisión del coronavirus es la prevención, las medidas preventivas. Y entre las medidas preventivas yo creo que la medida más eficaz que se está demostrando, pero no totalmente eficaz, es la de la vacunación. Por lo tanto, tenemos que combinar lo que es todas las medidas preventivas. Incluso en Euskadi estamos planteando de manera constante y reiterada el uso de las mascarillas también en el exterior, no solamente en el interior, sino también en el exterior. Y estamos planteando la necesidad de guardar todas las medidas preventivas, como es la higiene de manos, higiene personal, lo que puede ser guardar la distancia, etcétera. Junto con ello, si no hemos adoptado otras medidas hasta el momento es porque confiamos también en lo que es el efecto de la vacuna, aun cuando no es totalmente eficaz, pero sí en un porcentaje muy importante. En Euskadi tenemos un 90% de población diana con la pauta completa de vacunación. Tenemos 2 segmentos de edad a los que animamos a proceder a la vacunación, como es el segmento de edad de 20 a 29 años y de 30 a 39 años. Son segmentos de edad que tienen unas características también de vida social determinados, que son los que nos mueven también a ampliar el requisito del certificado de vacunación, porque el requisito del certificado de vacunación trae ineludiblemente el hecho de que las personas se hayan vacunado, y es la barrera que hasta el momento se está demostrando más eficaz. Es por eso por lo que nosotros no hemos adoptado otras medidas. Otras medidas podrían ser las que en su momento se adoptaron, pero creo que las circunstancias actuales son absolutamente diferentes a las circunstancias que se han dado en otras olas anteriores. Y en este sentido, atender a que más del 90% de la población diana está vacunado, que estamos ya en el ejercicio de administración de la tercera dosis o de la dosis de refuerzo a las personas mayores de 60 años, que vamos a proceder a la vacunación de las personas menores de 12 años. Bueno, nos da también un ámbito también para la esperanza en que seamos conscientes de cuál es la situación y además sepamos contenerlas con estas medidas preventivas. Los datos, memoria. Por lo tanto, si digo algo que no es erróneo, no digan que el Lehendakari no sabe cuáles son los datos, pero estoy hablando de memoria, tendría que sacar el móvil, pero si no me equivoco estamos en este momento en 827 casos, si no me equivoco, de tasa de incidencia acumulada en 14 días. Estamos en 72 camas UCI, una ocupación de 72 camas UCI. Hemos descendido en 2 camas de ocupación en camas UCI con respecto al día de ayer. Hemos vuelto a descender en el índice reproductivo básico, en la llamada R0. Estamos en el 1,05 y este es también un elemento de esperanza
de que vamos descendiendo en días consecutivos en el índice reproductivo básico para pensar que las medidas que estamos adoptando sean suficientes. Y en ese sentido, bueno, pues la esperanza también depositada en que vamos a esperar hasta el martes de la semana que viene para analizar nuevamente lo que haya podido ser la incidencia del puente festivo, del que hayamos podido no gozar en estos días pasados. Por lo tanto, nos damos un margen hasta el martes de la semana que viene para analizar todos los datos. Quizás podríamos estar a la luz de los datos de hoy, a pesar de lo que es el incremento en la tasa de incidencia acumulada, pero teniendo en cuenta lo que es el índice de tasa de 7 días o el índice reproductivo básico o lo que pueda ser la ocupación de camas UCI, podríamos estar albergando la esperanza de estar atisbando un cambio de tendencia, pero vamos a esperar hasta el martes de la semana que viene. Lo mismo que ya ha trasladado la consejera de Salud, en la misma línea, vamos a depender en este caso del número de dosis que nos lleguen, no tanto del ritmo de vacunación que nosotros pudiéramos tener, porque según se nos ha trasladado, 1/3 de las vacunas van a llegar en el mes de diciembre, pero el resto van a llegar en enero. Por lo tanto, nuestro ritmo de vacunación de los menores, que, como digo, una de nuestras principales estrategias compartidas con el Lehendakari es acelerar todo lo posible la vacunación, va a depender, en este caso, de la cantidad de vacunas infantiles que nos lleguen. Y, como digo, en el mes de diciembre, por lo que se nos ha dicho, solo va a llegar 1/3 de las vacunas. Por lo tanto, seguramente el ritmo pues, no será el que nuestro sistema puede tener, sino, como digo, depende del número de vacunas que lleguen. Y bueno, pues niños que puedan tener comprometida su salud, eso va a ser prioritario y, como digo, haremos de arriba para abajo. En un primer momento nosotros no estamos valorando, pues se les llamará, no estamos valorando hacerlo en los centros escolares, básicamente porque no nos llegan todas las vacunas que nos gustarían, aunque bueno, pues quizás de manera puntual en algún núcleo rural sí que se haga así, pero no va a ser la norma. Sí, yo quería preguntarles sobre este tema de COVID. A la presidenta quería pedirle que me explicara un poco. Ha hablado de hacer una recomendación más estricta del cumplimiento de las normas. No sé exactamente a qué se está refiriendo. Miescar. Con el tema del tren, tiene que haber una reunión entre ambas comunidades y el Estado, en donde se ponga una propuesta encima de la mesa, donde, para definir ese trazado, bien sea el de Ezquio o de Vitoria, tenemos que valorar las alternativas conjuntamente. Todas las alternativas tienen sus pros y sus contras, y lo que, pues desde un punto de vista de Navarra, lo que sí vamos a exigir, es que las mercancías no tengan problemas ni limitaciones para salir al norte de Europa. Como digo, creo que primero tiene que haber una propuesta encima de la mesa, valorarla y ponernos de acuerdo las tres administraciones. En nuestro caso, que también cabe destacar que, primero, el protocolo que hoy hemos firmado, la presidenta y yo, tiene carácter general y que no agota todos los posibles proyectos de colaboración que tenemos y que podemos tejer entre ambos ejecutivos. En todo caso, el apartado 21 del protocolo firmado hoy hace referencia a las infraestructuras de transporte y de comunicaciones, por lo que el proyecto de conexión ferroviaria no es solamente una cuestión de hablarlo entre la presidenta y el Lehendakari, sino también que tendría cabida en este apartado. Y por otra parte, ampliando lo que dice la presidenta y ratificando su manifestación, llevamos tiempo trabajando estrechamente para la definición concreta de la conexión y en este momento se barajan dos alternativas, la de Vitoria-Gasteiz o la de Ezquio-Itxaso. El primer paso deriva de la responsabilidad que le corresponde al Gobierno español, que debe considerar tanto la vertiente presupuestaria como también el impacto medioambiental. Y la opción definitiva depende de un análisis en profundidad que todavía no está culminado. Debe abordar un estudio informativo. Nuestra disposición, la del Gobierno vasco y así también la del Gobierno de Navarra, es a participar en la adopción de esta decisión y el Gobierno español conoce esta actitud constructiva tanto del Gobierno vasco como también del Gobierno de Navarra. En mi caso, creo que es necesario también subrayar la voluntad de conexión de lo que es la Y vasca con el territorio de Navarra
en todo caso, entendiendo que la Y vasca es una parte del corredor atlántico y que a Navarra también le interesa estar vinculada a lo que es el corredor atlántico, además de lo que pueda ser su vinculación con el corredor mediterráneo en su caso. En lo que tiene que ver con las medidas, bueno, con el sector hostelería esta semana, también vamos a provocar, si no está convocado yo, una reunión con la Federación Navarra de Municipios y Concejos para hacer unas recomendaciones, que, por ejemplo, el tema de uso de mascarilla. La observancia que hacemos del uso de las mascarillas pues no se está cumpliendo, sobre todo en lo que tiene que ver con interiores o incluso en los espacios exteriores donde no se puede guardar la distancia. La observancia del cumplimiento de la norma es que no se está cumpliendo mucho. Y yo creo que tenemos que lanzar un mensaje, que con el estricto cumplimiento de la norma seguramente estaríamos en otra situación. Y no queremos pasar a estar situaciones peores. Por lo tanto, como digo, bueno, pues que también por parte de los sectores implicados hay un mensaje conjunto de un cumplimiento estricto de la normativa, creo que, bueno, pues, y esa llamada a la prudencia y al cumplimiento de la normativa creo que, bueno, pues, es necesaria. Una última pregunta y termino. Pues lo decimos en el propio protocolo general de colaboración. Somos dos comunidades hermanas, tenemos una relación especial como comunidades hermanas que nos sentimos. Tenemos una afinidad que es singular por razones históricas, por razones culturales, por razones lingüísticas, por razones socioeconómicas, socioculturales. Y en lo que he dicho en mi primera intervención, nos conocemos, nos respetamos. Y esta es la voluntad de seguir trabajando y de colaborando juntos. Pues muchas gracias.